Volvemos y nos vamos a meter en el momento de la entrevista. Recuerden un dato: Mendoza tendrá las PASO, las primarias abiertas y obligatorias el próximo 11 de junio y las generales, donde se elegirá gobernadora el próximo 24 de septiembre, del mandato que vence el 9 de diciembre del actual gobernador Rodolfo Suárez. Y tenemos invitado el primero del año, así que agradecerle doblemente por iniciar esta mesa que queríamos y esperábamos y estamos programando bastante, que es un año obviamente de elecciones cargado de sufragio, de ir a votar, poder conversar un poquito de política local sobre todo. Así que bueno, déle la bienvenida. Bueno, ¿cómo le va Víctor Dávila? ¿Candidato, podemos decir? Sí, candidato. Sí, precandidato a gobernador por el Frente de Izquierda. Buenos días para ustedes, muchas gracias por la invitación y desde ya a toda la audiencia, ¿no? Gracias por acercarte acá a los estudios de La Mosquitera, donde la charla se puede hacer más directa, mejor que también, bueno, telefónicamente se puede hacer. Y bueno, agradecerte haberte tomado el tiempo de venir acá al estudio. Bueno, nos parece importante un año de elecciones, muchas elecciones. Primero, contanos cómo se dio el proceso dentro del FIT, del Partido Obrero, para construir tu precandidatura, que estuvieron discutiendo cómo salió esta nueva oportunidad de poder disputar una gobernación o disputar ahí la política acá en el territorio. Bueno, nosotros nos tomamos básicamente una época bastante compleja, digamos, que fue fines de diciembre, enero y en parte los primeros días de febrero, que fue la realización de asambleas territoriales, sectoriales, en departamentos de los distintos agrupamientos, para elegir delegados y mandatar a la conferencia provincial, que fue el día 3 de febrero, donde participaron aproximadamente unos 600 delegados, ¿no? Básicamente nosotros partimos de una premisa, que es que somos muy autocríticos del desenvolvimiento del Frente de Izquierda hasta el momento. Nosotros consideramos que es un momento en el cual la izquierda está llamada a jugar un rol muy importante en la situación de nuestro país. Nosotros vemos con preocupación, digamos, que existan algunas expresiones que son abiertamente antipopulares, que incluso son de corte fascista, que se pasean por los medios presentándose como rebeldes, como disruptivas, y finalmente son el esfuerzo por recomponer la autoridad de un sistema social y de un esquema de poder que claramente ha desfavorecido a las mayorías, ¿no? Entonces, en este punto, para nosotros hay una responsabilidad muy grande en el Frente de Izquierda, no solamente el Frente de Izquierda, pero sí como un canal para el desarrollo de una organización masiva, movilizada, de los sectores populares, detrás de un planteo concreto, que es el problema de establecer un gobierno que atienda a las necesidades populares y que enfrente abiertamente a estas expresiones. Entonces, para nosotros era muy importante esto y empezamos un proceso de movilización desde abajo, digamos, ¿no? Como algo que nos caracteriza mucho, desde el territorio, desde los lugares de trabajo, discutiendo con los compañeros, estableciendo resoluciones y bueno, y finalmente en la conferencia votamos una serie de ejes programáticos, una serie de consignas y las principales candidaturas. Víctor, charlábamos antes, al comienzo, cuando presentamos que ibas a venir, y charlamos sobre, y también lo hablamos anteriormente, hace el año pasado, con Lautaro Jiménez también. Habían un proceso eleccionario muy buenos del FIT, posicionándose como una tercera fuerza, pero dentro de lo electoral, si se quiere. También una participación muy buena y creo muy notoria, lo decíamos también, en el tema de la defensa de la 77-22, donde los dos partidos tradicionales, tanto el PJ y la Unión Cívica Radical, hicieron el acuerdo para derribarla. Y hubo una participación muy fuerte tanto de la legislatura como creo que se pudo en general no se pudo negar eso, básicamente. En esta autocrítica, ¿cómo después de eso, digamos, en el eleccionario no se pudo capitalizar, no lo pudieron capitalizar? ¿Cómo vieron ese proceso de estar tan presente, de ser una alternativa y después en el eleccionario no, si se quiere, para mucha gente? ¿Cómo lo analizaron desde la autocrítica, si se quiere, si lo pudieron ver? No, para nosotros, digamos, no es solamente el problema de la lucha del agua, que es tal cual vos
lo reflejaba. Digo, una de las... Sí, sí, sí. No es solo eso. Hemos tenido, que me parece interesante, digamos, ponerlo arriba de la mesa, porque muchas veces se habla de la Mendoza conservadora, y nosotros en los últimos 3 años, hemos tenido indicios de rebeliones casi constantemente, ¿no? Arrancando por la del agua, con el femicidio de Florencia Romano, fue una verdadera movilización popular contra la violencia de las compañeras y particularmente los femicidios. Tuvimos una gran lucha de los trabajadores de la educación, que fue realmente... Cuando fuiste imputado. Cuando fue, claro, en esa fecha, no me acuerdo si fue exactamente ese día, pero ahí recibí la tercera o cuarta, ya ni me acuerdo qué cantidad tenemos. Pero fue realmente impresionante porque los mismos padres no mandaban a los chicos a la escuela diciéndole, bueno, están peleando por un salario, que es finalmente el mismo problema que tengo yo, y la defensa de la educación pública. Es decir, tuvimos los vitivinícolas, que realmente conmocionaron la provincia, no tuvieron capaz la cobertura mediática que tienen otros eventos, pero fue muy importante una autoconvocatoria para alisar a las principales bodegas con un método de asamblea, de piquetes, en defensa de su salario, ¿no? Todas estas expresiones para nosotros no están siendo vehiculizadas en términos de representación política. Y tampoco es que nosotros pretendemos que el Frente de Izquierda se erija como la voz de estos sectores, sino por el contrario, nosotros consideramos que esta es la base que está hablándonos de que está el escenario material para el desarrollo de un nuevo movimiento popular. Es decir, que deje de cuestionarse qué es lo que no queremos y empiece a plantearse, a discutir, a intercambiar qué es lo que sí queremos. Es decir, estos sectores, cómo podemos empezar a establecer una acción colectiva, una discusión conjunta y establecer finalmente lineamientos generales de un gobierno que tenga características claramente populares. Entonces, esa es la base que nosotros, que lo vemos en un proceso más general en el país y lo vemos incluso continentalmente, ¿no? De hecho, todos los países de la región han tenido rebeliones populares, menos la Argentina hasta el momento, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero... entonces, en esto que te digo, creo que se encierra la respuesta un poco a lo que vos me decías. Nosotros creemos que la izquierda tiene que pelear abiertamente por una alternativa de poder. Para nosotros no existe la idea de una tercera fuerza. Acá claramente se ha quedado marcado que tenemos una serie de fuerzas políticas gobernando en función del reclamo del FMI, en reclamo de la embajada norteamericana, de los grandes capitales, y... estamos en el esfuerzo de establecer una oposición popular de estas características. Para nosotros esta es la apuesta del Frente de Izquierda, y para cerrarte la idea, en la provincia de Mendoza es muy, muy, muy importante, porque el último fin de semana escuchamos a los principales intendentes del Partido Justicialista, el Frente de Todos, coquetear con un acuerdo para un gran frente amplio con Omar de Marchi, que es el líder del PRO. Entonces tenemos una dirigencia política que es desfachatada, que no tiene, como se dice popularmente, la cara de piedra, que no importan los principios, no importa el contenido, no importa cuáles son las medidas de urgencia para atender las necesidades populares, sino es el poder por el poder mismo, que en definitiva es el problema de quién controla la caja de la provincia. Entonces, frente a esto, nosotros consideramos que la izquierda está llamada a jugar un gran rol, y así se lo hemos presentado a todas las fuerzas del Frente de Izquierda, porque estamos planteando la constitución de un congreso abierto del Frente de Izquierda justamente a todos estos sectores. Bien, una consulta también en relación a la trayectoria que viene teniendo la izquierda en Mendoza, en una provincia que cada vez se ha ido virando más hacia la derecha. ¿Qué estrategias piensan que pueden, o qué mirada tenés vos en particular, Víctor, para poder romper eso que se ha ido como cristalizando, como una, en términos no populares, como una Mendoza tan gorila, donde no solamente se ve en las elecciones, sino también que se ve en los hechos cotidianos, en charlar con los vecinos, en las aulas? Bueno, es interesante tu pregunta, porque digamos, nosotros vemos que hay un dominio de la opinión pública de algunas corporaciones mediáticas que lógicamente influyen y crean sensaciones, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y lógicamente desinforman. Esto es una realidad. No es casualidad que la pauta publicitaria del gobierno de la provincia sea millonaria, ¿no? Para nosotros no hay otra forma de establecer una política de contrainformación. Es decir, de ir a pisar el territorio, organizar la mateada, las reuniones, y básicamente es lo que ocurrió cuando derrotamos el intento de establecer la megaminería.
estallaron los medios comunitarios, que son de alguna forma siempre un vehículo para una información más certera en relación al sentimiento popular. Se utilizaron las redes sociales, se utilizaron los grupos de WhatsApp. Es decir, nosotros creemos que esa es la vía, y de esa forma imponerle, digamos, a quienes manipulan la opinión pública, romper el cerco mediático que hoy existe. No podemos ignorar, digamos, de que existe veladamente un cerco mediático, donde hay información que sí se puede desenvolver y información que no, ¿no? Lógicamente esto tiene un límite, porque está estableciendo una contradicción muy fuerte. Un grupo reducido, haciéndole creer a la inmensa mayoría de la población algo que finalmente cuando vas al supermercado, llega a fin de mes, tenés que volver del trabajo, entras en contradicción. Y esto de alguna forma es la base para un crecimiento importante de lo que la gente está rechazando, ya no en términos de representación política, sino en términos de una suerte de que se vayan todos nueva, digamos, ¿no? Es decir, un rechazo a la política en general, porque finalmente quienes nos han gobernado de forma alternada han dirigido los destinos de esta provincia y de este país durante los últimos 40 años. Entonces, para nosotros no existe otra posibilidad de que el desarrollo de una movilización de estas características. Hemos votado en la conferencia ir a 300 mateadas en una semana, lo cual significa tener por lo menos 300 compañeros en el rol de voceros de cada barrio. Nos propusimos que en cada barrio popular, en cada zona popular, tiene que haber un búnker, tiene que haber un comando del frente de izquierda. Es decir, nosotros consideramos que tiene que haber un desarrollo organizativo real que sustente finalmente un poder real, un poder de los trabajadores popular que sea la base para sostener, defender e impulsar las medidas de reforma que hacen falta en esta provincia. Víctor, ¿qué tiempo le ves a esta? Me parece interesante esta construcción política territorial, ¿no? El territorio, que creo que ha sido abandonado, digamos, por los partidos políticos, ¿no? Y si tomamos el ejemplo del Partido Justicialista, bueno, en su historia tiene la unidad básica, ha sido completamente abandonado la construcción política en el territorio. Lo estás poniendo como algo eleccionario, como una búsqueda eleccionaria, una construcción que va a trascender, digamos, las próximas elecciones o las que se vengan. Porque observo eso. Es más, y contrariamente observo a los sectores de derecha sí muchas veces hacer territorios, ¿no? ¿Cómo analizan esto en relación a los territorios? Para nosotros el problema electoral es un problema de inmediatez. Hay una inminencia de una elección y nos preparamos para esa lucha porque consideramos que es muy importante recuperar un espacio que el Frente de Izquierda perdió en el último tiempo, digamos, ¿no? Pero para nosotros una construcción más a largo plazo. No es algo que empezamos ahora, ni es algo que va a terminar con las elecciones. Nosotros somos partidarios, hemos establecido 4 grandes ejes, digamos, ¿no? Uno que es la defensa del trabajo y el salario, donde hacemos mucho hincapié en el problema de que no puede haber ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza y que los salarios tienen que estar igualar la canasta familiar, por lo menos, que es lo que te permite poder vivir, recomponer la fuerza de trabajo, mandar a los chicos a la escuela, curarte, digamos, ¿no? Y ligado a esto el problema de una discusión sobre la producción del campo y la reapertura de todas las fábricas alimenticias cerradas en el último tiempo, que nos parece que es un desarrollo industrial que atiende el problema del trabajo, que atiende una necesidad importante que tenemos hoy. Y los otros 2 grandes ejes del problema de la educación, que para sintetizarlo, nosotros creemos que hay que ir a una gran inversión que establezca primero, lógicamente, salarios para que los docentes no tengan que andar corriendo de una escuela a otra, garantizar una doble escolaridad, y para esto consideramos que tiene que haber un real gobierno de la Dirección General de Escuelas, por lo cual proponemos que el director general de escuelas tenga que ser electo por el voto directo de los trabajadores de la educación, que tiene que ser docente, con al menos 10 años de ejercicio frente al aula, es decir, que tiene que haber estado en una escuela, no un técnico, un burócrata que viene volando y lo ponen ahí, y que de esta forma se garantiza de alguna forma un lineamiento general educativo que atienda la necesidad de la instrucción de la población, de los más jóvenes. El otro gran problema es el problema de la salud. Nosotros necesitamos una salud donde se terminen las tercerizaciones, donde se termine la precarización y se termine finalmente la privatización. Es decir, una salud pública que no colapse como pasa en el NOTI,
que tenga en los centros de salud, los dispensarios de barrio, profesionales, pediatras que descongestionen los grandes hospitales. Y esto requiere también una gran inversión. Y el último punto, el problema de la obra pública. Es urgente la urbanización de los barrios populares, caen 2 gotes y nos inundan, y la construcción de viviendas. Estos 4 ejes, digamos, nosotros los colocamos como medidas de urgencia, atender problemas que hoy son muy candentes en la provincia, pero somos conscientes que chocan con sectores que no quieren una política de este tipo. Acá hay 3-4 constructoras que se benefician con los presupuestos provinciales y tienen, por ejemplo, como el carril Godoy Cruz, durante 2 años porque está indexado el dólar la obra. Cosa que no pasa con los trabajadores, cosa que no pasa con los presupuestos de salud, de educación. Tenemos 4 o 5 familias que dominan el mercado internacional de vinos y que no les gusta la idea de que se produzca alimento y que por lo tanto sigamos teniendo una industria del vino, pero organizada en función de las necesidades populares y no de una rentabilidad extraordinaria que da la diferencia del dólar. Entonces, para sostener estas medidas, nosotros consideramos que hay que una pelea fuerte, de fondo, que es finalmente por los recursos de la provincia. Van a seguir destinándose al subsidio de los que exportan, a garantizar el negocio de 4 o 5 familias que dominan las líneas de colectivo, van a seguir siendo subsidiados grandes empresarios que tienen empresas multinacionales o una pauta millonaria para los medios hegemónicos de comunicación. Vamos a seguir teniendo de legisladores con $500,000 de pesos de dieta, vamos a seguir teniendo subsidios para los pastores como Bonarrico, digamos que básicamente la compra de voluntades políticas, o vamos a poner esos fondos a atender las necesidades populares, poner en marcha una Mendoza que atienda las necesidades de los trabajadores, que finalmente es lo que se merece este pueblo, ¿no? Esa pelea no se da con un legislador, no se da con un diputado nada más, se da con una organización real, genuina, que tenga claro para dónde queremos ir, que tenga claro qué queremos resolver, y finalmente, lógicamente, con una representación política lo más amplia posible, pero vos te das cuenta que esto no es un problema de coyuntura, que lo vamos a resolver mañana. Yo siempre a los compañeros les digo, Roma no se construyó en una noche, ¿no? Y de alguna forma, medio de nosotros estamos en esa construcción, en esa búsqueda, que bueno, llevará el tiempo que lleve, pero no vemos que haya otra posibilidad. Víctor, un poquito de vos. Para que la audiencia también te conozca un poco tu trayectoria política, personal, profesional. ¿Qué nos querés compartir? Bueno, yo nací en la provincia de Córdoba, en 1980. Lo lleva en el cuore, en el cuore lo lleva. Claro. Pero bueno, soy mendocino por adopción. Siempre digo que soy más mendocino que cualquier mendocino. ¿Has tenido que lidiar con esa, porque soy de Córdoba, no puede hacer política acá, con ese estigma de alguna manera? Obviamente totalmente en desacuerdo, me parece una bueno, tirada, pero... El intendente de este municipio es cordobés también. Claro. ¿Están en todos lados? Sí. Tuvimos un gobernador santafesino, tenemos un exacto, sí, ¿qué tiene que ver, no? Cuando entré al Senado, sí me atacaron por eso. Y bueno, Córdoba es una provincia muy movilizada desde el punto de vista de los sindicatos. Hubo grandes luchas contra la reforma jubilatoria. En ese momento quebró, en el año 95, la provincia con Angeló, se robaron la plata, la perdieron en la timba financiera. Bueno, fue un periodo muy movilizado, ¿no? Y sobre todo algo que me marcó mucho, el problema de la lucha por los derechos humanos y el problema de que hubiera verdad, justicia en torno a los desaparecidos, ¿no? Yo no tuve la desgracia de tener un desaparecido, pero bueno, mi papá estuvo preso, era militante político y a la familia tocó de cerca, y con las cuestiones democráticas siempre tengo una sensibilidad muy particular, que bueno, creo que me arrimó a la militancia, y independientemente de la fuerza política o la corriente donde militemos, creo que siempre hay que tener esa distinción, ¿no? De qué lado está uno y de qué lado está otro, independientemente de por ahí las diferencias que podamos tener de momento, incluso que pueden parecer muy ¿de qué lado de la vida? Insalvables, ¿no? A veces. Claro, que pueden parecer muy insalvables, pero hay que saber que acá tenemos un grupo muy concentrado de personas que detentan el poder real, económico, político, y que no les va a temblar el pulso de aplastar a los sectores populares si está cuestionado su poderío, su hegemonía. Entonces, en este punto nosotros somos, yo por lo menos soy muy defensor de las libertades democráticas, independientemente
digamos, de la orientación que tengamos los compañeros, para decirlo, del campo popular, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después lo último que te quiero decir, porque ya soy hincha de Belgrano, de la filial de Belgrano en Mendoza. No, porque cada uno tiene pasiones, no sé, yo soy Racing por mi abuelo, ¿se me entiende? O sea, como que, claro. Eso es simpatía. No te quiero cuestionar, ¿no? Pero para mí, la pasión, digamos, el amor... se reparte. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Yo milité en un partido político, en una camiseta, y bueno, esa forma de vivir me parece que uno cuando reparte la pasión, finalmente deja de ser pasión, ¿no? ¿Militás con pasión? ¿Estás cargada de pasión? Sí, si no me digas. ¿Crees que se puede militar de otra manera, obviamente, no? Bueno, lo que pasa es que la militancia para mí tiene que ser una acción motivada por convicciones y objetivos. Si ya hay otra cosa, ya estamos hablando de otra cosa que no es militancia. Que puede parecer, digamos, ¿no? Pero no es militancia. La militancia finalmente tiene que ser movilizada por eso. En el último tiempo, por ejemplo, hay un mito, ¿no? Bueno, ¿y qué te dan? O por lo alcanzable e inalcanzable que son esos objetivos, ¿no? Como que le ponen un lugar de llegada, ¿no? Y no este camino que de por sí ya es gratificante, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay que llegar a algún lugar, ¿no? Me parece, no sé. Sí, también hay que pensarlo, digamos, nos cuesta porque la vida es limitada, ¿no? Entonces uno tiende a tomar como parámetro los tiempos de la vida personal. Claro. Pero si nos ponemos a ver, a lo largo de la historia de la humanidad, existieron muchas luchas sin ¿cómo se dice? Sin razones, que finalmente marcaron época. Entonces, todos los esfuerzos que creo que nosotros hagamos en este momento, por más que tal vez no los veamos coronados, son de alguna forma, sientan una huella, ¿no? Sientan un antecedente para futuras generaciones. Yo siempre lo pongo de ejemplo, lo hablé mucho con mi viejo mientras estaba vivo, porque él me decía que estaba muy orgulloso de que yo militara, mis hermanos, mis primos, porque básicamente el golpe de 76 lo que buscaba era que la gente no militara, que no se comprometiera. Entonces decía, nosotros ganamos, y finalmente el proyecto de esa juventud setentista no se vio reflejada. Tuvimos los gobiernos que ya sabemos que tuvimos, ¿no? Pero en esa frase, la importancia de esa frase para mí es justamente eso, que los objetivos estratégicos que buscaba la dictadura cívico-militar, los sectores del poder de ese momento, fueron desactivados. Es decir, no cumplieron su objetivo. Y tenemos cada 24 de marzo movilizaciones masivas que son patrimonio del pueblo argentino, digamos, de su memoria y de su lucha. Entonces, de ese punto de vista, yo tomo lo que mi viejo decía, nosotros ganamos. Qué bueno. Entonces eso me parece, bueno, tiene mucho que ver lógicamente con mi historia personal, pero yo saco muchas conclusiones de eso. Entonces yo de repente le veo a mi hija, no sé si va a militar, que eso es algo que va a decir ella, capaz que quiere ser artista y dedicarse a pintar, no sé, ojalá que pueda hacer lo que quiera y sea feliz. Pero básicamente vivimos una sociedad que nos prepara para ser luchadores, que algo tenemos que hacer. Participar en la Asamblea del Agua, estar en el movimiento, en el Ni Una Menos, en el sindicato, algo hay que hacer, digamos, en la escuela, lógico, los que tenemos algún nivel de sensibilidad frente a las cosas no nos podemos quedar quietos. Y bueno, cuanto más planificado desde el punto de vista de un sistema de ideas que plantee una modificación al escenario que vivimos, bueno, a mi criterio mejor, digamos. Finalmente por eso yo milito en una fuerza política, ¿no? Pero me parece que es muy valiosa toda la militancia, porque de alguna forma son los pequeños granitos de arena que después hacen una playa. Entonces eso yo lo defiendo y lo estimulo, por más que no sea exactamente en los términos que a mí me guste, pero me parece que hay que defenderlo. Sí, también creo que la importancia de cuando ha habido herramientas para la promoción de los derechos, digo, la vuelta a la militancia también tiene que ver con un proceso del 2001, quizás, digo, coincidiendo o no, pero la invitación que hace el primer kirchnerismo a la invitación a la vida política, otra vez, después, como decimos, ¿no? Después de haber pasado los 90,
donde se pudo canalizar o se pudo visualizar que había un actor político, las juventudes, las militancias de otrora, ¿no? De los 70, y eso, digo, no sé, recién decías vos el 24 de marzo también como una reivindicación histórica popular, pero que se pudo sistematizar, digo, volver a pensar en la ley de los centros de estudiantes, ¿no? O sea, cómo también la vía institucional fue dando cauce a esa promoción de otra vez de la vida política desde donde veníamos, ¿no? Sí, para mí Argentina, Sudamérica es un continente muy rebelde. Por alguna razón, no sé exactamente, pero si vos te pones a ver los últimos años, los procesos, las últimas décadas, digamos, han sido de una fuerte intervención de los sectores populares. Incluso, por ejemplo, acá nomás, del otro lado de la cordillera, la rebelión chilena creo que fue lo mejor que pasó en las últimas décadas, porque la Chile conservadora, del triunfo del pinochetismo y la bota, ¿no? De repente tenemos un pueblo chileno que es rebelado y se rebela y pone a Chile de vuelta en el mapa de Sudamérica. Yo tuve la oportunidad de conocer Santiago antes y después de la rebelión. Y la verdad que sí, al principio lo que yo conocí era una ciudad recontraordenada, ¿no? Todo pulcro, la gente hacía cola en todos lados, y ahora, bueno, es un país sudamericano más, ¿no? Con la expresividad en las calles, en las paredes, en una explosión de arte callejero, de expresiones culturales. Y esto me parece interesante porque de alguna forma también está ligado a lo que creo que vos decías hace un ratito, ¿no? Esto de que la Mendoza conservadora, de los giros derechistas, y es como que en realidad hay una tendencia subterránea que cada tanto tiene alguna expresión, por ejemplo en Colombia, lo que está pasando en Perú. Bueno, fue fantástico lo de la lucha contra el golpe en Bolivia. Acá nosotros no se vio, porque lógicamente hay sectores que no les gusta que se vean esas cosas, pero Mendoza vivió una pequeña rebelión contra el golpe en Bolivia. Hubo movilizaciones de 1.500 personas en Ugarteche, 800 personas en la feria de Serpa en Maipú, en el Algarrobal hubo concentraciones muy grandes, no solamente el centro que después se hicieron al consulado, sino que en las comunidades. Yo participé en la mayoría de ellas porque realmente era un proceso impresionante. Y esto un poco me parece que tiene que ver con la idiosincrasia de un pueblo que no se resiste a ser oprimido, que tiene muy claro en sus genes la lucha contra el colonialismo, y por eso no son sensibles cosas como la de Malvinas, como bueno, ahora la discusión sobre el litio, ¿no? Y las declaraciones de la jefa de la Cuarta Flota, que son realmente brutales. Entonces, en ese sentido me parece que bueno, que tenga una tradición fuerte y que bueno, que no se lo puede negar, digamos, ¿no? Después, las particularidades de coyuntura también tienen su valor, pero esto me parece que es algo más del sudamericano, ¿no? Bueno, finalmente en el Mundial éramos básicamente, hasta hubo una pequeña confraternidad argentino-brasilera. Qué grande, siempre cierra con el fútbol, con el fútbol, excelente. Como una reflexión también para invitar a pensar cómo hacer para canalizar eso que comparto absolutamente con vos, la lectura de esas explosiones a veces expresivas, manifestaciones, construcción de una agenda, pero cómo llevar eso hacia lo institucional, digo, para que no se quede solamente en expresiones. ¿Cómo piensa el FIT, cómo pensás vos también como candidato o precandidato a gobernador, de canalizar eso para llevarlo a la vida institucional efectivamente? Para nosotros hay que participar, hay que tomar la palabra, hay que reunirse, armar mateadas, hay que discutir con los compañeros. Nosotros aprovecho el micrófono, invitamos a toda la audiencia que se sume, que se acerque. Seguro en el barrio tiene un comedor, un local, o en su sindicato, en su escuela, siempre hay un compañero que piensan generalmente que están solos. Nos pasa muy a menudo, dice, no, pero nadie quiere hacer nada, yo estoy solo, y resulta que había dos más, y cuando eso empieza a pasar, hay cosas que empiezan a cambiar. Porque finalmente es verdad que nos hacen creer que estamos solos, que no se puede.
hay un esfuerzo por desmoralizar al pueblo. Hay un esfuerzo por mostrarnos que bueno, que la inflación es lo que nos toca y hay que bancarla. Sí, que es una cosa natural, digamos. Lógico. ¿No? Sí, es como que está lloviendo, digamos, está lloviendo. Y así con un montón de cosas. Ahora en la televisión, en la radio, de repente todas las noticias de inseguridad y crímenes violentos. Y entonces se está creando una sensación de angustia dominante del pueblo, ¿no? Y en este sentido, un poco haciéndome cargo de la pregunta que hacías vos, para nosotros el problema es que este pueblo se merece mucho más de lo que le están haciendo pasar. Porque los grandes poderosos de esta provincia se han enriquecido a costa del trabajo, el sacrificio y el sudor de los que levantaron la cosecha, de los que levantaron las casas, de los que embotellaron el vino, de la compañera que limpia una casa. Y eso, sin ese sector, no tendríamos ni vino, ni tomate enlatado, ni casa. Por lo tanto, quienes crean las riquezas tienen que ser los que la discutan. ¿Para qué se utiliza? Y esto creo que por ahí se nos olvida. Y ahí radica la fortaleza, el verdadero poder que tiene un pueblo de imponer sus necesidades y también lo que planifica, lo que considera que debe tener. Entonces, para nosotros el problema es que hay que quebrar con esa idea que se intenta establecer en el pueblo de desmoralizarlo y que depende una expectativa. La expectativa de que finalmente si actuamos en conjunto, si lo hacemos colectivamente, se pueden cambiar muchas cosas. Se pueden cambiar muchas cosas y de lo institucional y lo no institucional. Lógicamente no es algo que salga de un repollo, digamos, ¿no? No es algo que... No solamente es una expresión de deseo para nosotros. Por eso somos muy insistentes en que el Frente de Izquierda proponga un congreso abierto a todas las organizaciones populares para que empecemos a discutir desde estos sectores cuáles son las medidas urgentes y empecemos a caminar un camino que nos permite escribir una nueva historia. Porque como están las cosas, si uno se pone a ver el mapa político institucional, lo cual son medidas para un pueblo que está agobiado con 60 de los chicos por debajo del nivel de la pobreza, tenemos niveles de ocupación espantosos, no es salida, no es alternativa. Entonces para nosotros el problema es que hay que crear una expectativa sobre esto y sobre la expectativa tiene que ser sobre la base de una posibilidad real, digamos, ¿no? Un planteo como los que me esforcé por poner acá, digamos, 4 ejes concretos que atienden las urgencias y vamos discutiendo los problemas, la salida de fondo. Para nosotros esa es patita en el barro, reunión, vamos a tomar mate con doña Porota, le explicamos y sumamos los compañeros a la causa. No hay mucha vuelta. Bien, no hemos pasado más de 20 minutos de este... Tenemos la productora ya echando chispas. Pero bueno, agradecerte, Víctor. Seguramente vamos a encontrarnos nuevamente antes de las próximas elecciones. Agradecerte por haber acercadote acá y bueno, aprovechamos el tiempo también para tener esta charla. Así que bueno, lo mejor. Gracias por venir a los estudios de la Mosqui. Muchas gracias, la verdad me divertí mucho con la entrevista, cosa que no suele pasar en las entrevistas radiales y bueno, desde ya espero que nos volvamos a ver. Muy bien. Con Fernet, capaz. ¿Tiene esas costumbres también o no? Sí, lo cambié un poquito por el vino, pero preferiría que sea un mate esta hora. Ahí está, ni lo armé, no alcancé ni a armarlo. No alcanzamos. No alcancé a armarlo, ni ir a buscar el agua, nada. Bueno, Víctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.